usted que está por internet, agarre papel y lápiz y llame al vecino para que tome nota de la enseñanza en el día de hoy. Dios les bendiga a todos los que han podido saludar. Y esto es un maravilloso día porque estamos haciendo lo más temprano que usual y sé que mucha gente pues está acostumbrada a las 7:30, pero hemos tenido que empezar temprano por el lockdown, ¿verdad? Y conforme a los estatutos de la ley, queremos cumplir con todo esto, así que hemos sido juiciosos en la toma de decisiones, pero sin dejar de cumplir para nuestro Dios, que es lo importante. El tema es interesantísimo porque se titula Cuando lo correcto está equivocado. Aleluya. Cuando lo correcto está equivocado. Ese es el estudio de hoy. Y vamos a estar hablando específicamente del libro de los Hechos en la conversión de Saulo de Tarso, conocido después de convertirse en Pablo. Bien, ustedes conocen que pues la historia de él, no hay que hablar mucho, pero es bueno entender y conocer y dar a conocimiento que Saulo de Tarso, conocido por Pablo en el Nuevo Testamento, fue una persona que lo tuvo todo y fue un estudioso de la palabra. Quiere decir que conocía la palabra a cabalidad y tenía talento. Era un hombre educado, tenía herencia y tenía ambición de ser alguien en la vida. O sea que cuando usted estudia la personalidad del personaje, ve que detrás de todo esto, él tenía un propósito. Lo que le faltaba era conocerlo. Él quería vivir buscando ese propósito de vida, pero le faltaba conocer a quien da el propósito de vida. Y es interesante, es una historia bien bonita. Sé que no puedo hablar todos los detalles que quisiera hablar porque el tiempo que tenemos es corto, pero con eso usted puede entender que verdaderamente no fue una persona que deseaba llegar a hacer lo que hizo, pero al final se dio cuenta que lo que Dios lo transformó era realmente lo que él anhelaba para su vida, porque sacó el intelecto para ser lleno del Espíritu de Dios. Y al ser lleno del Espíritu de Dios, tuvo que pasar una serie de cosas para entender que el verdadero poder, la verdadera bendición, radica en conocer al dador de la bendición. Y cuando uno conoce al dador de la bendición, entonces es fácil obedecer. Así que la primera pregunta que tenemos que hacernos antes de entrar al texto bíblico, que este conocimiento que Saulo de Tarso tenía, los talentos, la educación, la herencia, la ambición que él tenía de ser alguien delante de los reyes, sacerdotes, el Sanedrín y todo lo que le daba autoridad para hacer lo que él quería hacer, la pregunta es la siguiente: ¿evitó este conocimiento del intelecto que él se equivocara? No lo evitó. Al contrario, lo precipitó, porque usó el intelecto. Así que vemos que eso no le sirvió de mucho, a pesar de que Saulo de Tarso hablaba 5 idiomas. Originalmente era romano. O sea que estaba bien preparado y tenía todas las bendiciones a su merced, intelectualmente hablando, económicamente hablando, y la ambición del deseo de superación ya existía en él, como algo que él perseguía. Lo que pasa es que el detalle de esto es cuando tú persigues tu bendición a través del intelecto, erras y te equivocas, porque cada uno de nosotros tiene una bendición suprema. Lo importante es conocerla a través de nuestro Creador. Y mucha gente pues estima su bendición a base del intelecto y se equivoca. Y ahí es donde él erró por completo. O sea que el conocimiento intelectual, hablar 5 idiomas, estudiar en la escuela de teología de un profesor como Gamaliel, no le fue suficiente para entender un propósito de vida, porque la palabra me dice claramente que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es interesante, ¿verdad? Ahora bien, cuando él tiene el impacto que conoce a Jesús,
su vida cambia. Y tuvo que ser un impacto de tal manera que pudiera romper con el intelecto aprendido para desaprender lo que aprendió en la universidad, desaprender lo que aprendió de los maestros. Y ellos conocían la Biblia bien, porque los judíos conocen la Torá. Los judíos conocen la Torá como usted no se imagina. La recitan porque la están recibiendo desde niños. Y esto es importante que lo entendamos, que la preparación en términos de conocer la Biblia era un erudito. Magnífico. Pero eso no hizo que él actuara correctamente. Al contrario, se envolvió en ese tipo de aprendizaje y erró por completo en lo que tenía que hacer. Y Dios lo está mirando todo. Así que yo quiero que empecemos con un verso importante antes de entrar al relato del libro de los Hechos. En 1 Corintios 2:16 te dice, ¿por qué? Y analicemos esto. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Dios. Quiere decir que cuando nosotros hacemos una conversión a Cristo, somos transformados, somos mudados, ya entonces esto cobra un interés diferente a como anteriormente nosotros estábamos interesados en las cosas. Hay una sustitución de un pasado que se tiene que eliminar para entrar un nuevo aprendizaje, para un nuevo mover de Dios en una dirección completamente ascendente hacia la eternidad, es decir, hacia una vida vertical. ¿Qué nos enseña esto? Que el hombre terrenal, el hombre intelectual, no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque sigue anclado a las cosas materiales de este mundo y ninguna de las cosas que existen en este mundo nos otorga la salvación, sino nos otorga Cristo nada más. Así que Saulo de Tarso tenía que empezar por entender qué es esto que está escrito aquí en 1 Corintios 2:16, y por eso es que él escribe, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Solamente los de él que tienen el Espíritu Santo. ¿Quién lo instruirá? Nadie lo puede instruir porque es el Dios de la creación. O sea, cuando nada existía, ya él era Dios. Y cuando creó lo que existe de la creación, sigue siendo Dios. Y todo pasará, mas su palabra permanecerá. Entonces, es interesante, importante entender qué él está diciendo aquí en 1 Corintios 2:16. ¿Quién instruirá? Dios. No puede ninguna profesión, ningún profesor puede instruirte, ni ninguna psicología. Es Dios, porque es el Padre de toda la creación. Por eso es importante destacar lo que él escribe ahí en 1 Corintios, porque 1 Corintios da la casualidad, o la causalidad, porque no hay causalidades para Dios, es causalidades, que los corintios eran muy intelectuales y trataban de intelectualizarlo todo y hacer unos cánones de ética hechos por el hombre donde el Espíritu de Dios no está, y causante de divisiones, causante de molestias, causante de doctrinas equivocadas, y por eso él escribe esto. Pero antes de poderlo escribir, lo vivió en su propia persona. Y entonces dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que él hace una admisión de que su mente fue cambiada 180 grados a lo que era. Es decir, que hubo una metanoia. Una metanoia es un cambio, un cambio completo de dirección para entonces ser lo que dice Dios que tiene que hacer. Primero tiene que dejar saber que hay que ser lo que dice Dios para hacer lo que dice Dios que hay que hacer. Entendemos el concepto claro, ¿verdad? A él le gusta repetir esto y tiene mucha importancia lo que estamos hablando. Quiere decir que si nosotros no tenemos esa metanoia, estamos abocados a cometer errores. Y entonces la clave para no cometer esos errores es nosotros entender que todo lo tenemos que consultar con Dios para saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nos guste o no nos guste. Pero sabe una cosa, que siempre las instrucciones de Él son perfectas. Nunca se equivoca. Nosotros nos equivocamos, pero Él no. Y es importante esto porque tenemos que aprender a escuchar la voz
y seguirle con humildad y mansedumbre, como él le decía a los discípulos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea que en otras palabras, como hablamos el domingo, tener un espíritu enseñable. Y ese espíritu enseñable es muy importante porque él nos da en Diótrefes, que se lo presenté a ustedes, la seña clara de una persona que conocía la palabra, pero no tenía un espíritu enseñable. Y Diótrefes tuvo que ser quitado para poder seguir con las otras cosas que él tenía que hacer, porque no tenía un espíritu de aprendizaje. El verdadero creyente siempre tiene un espíritu de aprendizaje. El verdadero creyente es humilde y manso de corazón. Porque cuando no hay espíritu de aprendizaje, hay un espíritu de rebelión que se levanta a través del intelecto y quiere ser mayor que el propósito de Dios. Y ningún discípulo de Cristo es más grande que su Creador. Y tenemos que entender eso claramente. Por eso él vuelve y dice, aprended de mí, y hablaba Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y el que le estaba hablando era una persona que dejó de ser Dios y se encarnó en un hombre con un cuerpo similar al de nosotros para sufrir el desgaste y la devastación del pecado sin él cometer pecado. No hay mayor humildad que esa, no hay mayor mansedumbre que esa, de pagar a precio de sangre por los pecados tuyos y míos. Por eso yo siempre digo, jamás nunca daré para atrás y moriré adorando a mi Rey. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza la profundidad, y eso es una de las predicaciones que les voy a traer, usted se va a dar cuenta que cada vez que nos ponemos a pelear con Dios, a discutir las circunstancias, a pensar sobre las situaciones, estamos quitando la fe de la creación que está puesta en nosotros para que seamos bendecidos. Y atrasamos el plan perfecto. Pero ese es otro tema. Vamos al relato de Hechos 9, del 1 al 25, lo quiero hablar rapidito para entrar en el tema. Saulo de Tarso, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó el resplandor de luz del cielo. Ya ustedes saben quién le dio el resplandor. Y cayeron en tierra, y cayendo en tierra, porque cayó él solo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y es interesante, ¿por qué me persigue? Cuando persiga a un pequeñito hijo de Dios, está persiguiendo a Cristo mismo. Si iglesia, tú estás siendo perseguido y te sientes amenazado, están amenazando a Cristo, están persiguiendo a Cristo, porque tú y yo somos esos pequeñitos que el Señor le habló a Saulo de Tarso. Amén. ¿Quién eres, Señor? Enseguida reconoció que era el Señor. Y le dijo, soy yo Jesús, a quien tú persigues. ¡Wow! Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esto tiene otro significado, pero no vamos a entrar en ese detalle. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Imagínese, un hombre que acostumbrado a mandar y hacer y deshacer, se le va a decir lo que tiene que hacer, porque le está hablando el Creador. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Eso es grande. ¿Sabe que la primera vez que él me habló con voz de trueno, que sanó a Saidel, mi hija de las convulsiones, me dijo, aquí, aquello temblaba y yo en el piso, no pueden entrar? Algún día les cuento ese testimonio. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así de impactado estaba. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, un siervo del Señor, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora
Dios bendiga. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que le recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho? Ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea, tú vas a querer que yo vaya a orar y ponerle las manos a un criminal. Eso es lo que Ananías estaba diciendo en la conversación con el Señor. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, Dios le va a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea que tú estás persiguiendo a una gente y eres el látigo para esa gente, pero ahora yo te voy a decir que yo voy a ser el látigo para que parezca por mi nombre. Le cambió el panorama. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Fíjese que cambia el tono de amistad. Hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venía. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, lo que él no quería que dijeran. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Hello, fue con una misión y salió con otra. No entiendo. Conversión. Si a ustedes les recuerdan a la vieja criatura que se convirtió, pues le va a pasar igual. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Señor. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, y no lo pudieron matar. Padre, te pido que tú nos enseñes qué tú nos quieres dar a conocer en este estudio a través de Saulo de Tarso. Porque sabemos, Señor, que el sondeo tuyo en nuestra alma es tan profundo y tan grande que tú eres el único que puedes transformar nuestra mente a la imagen creadora tuya. De tal manera que seamos uno juntamente contigo en el pensar, en el hablar, en el escuchar y en el amar. Así como hablamos con tu boca, escuchamos con tus oídos, pensamos con tu mente, miramos con tus ojos, amaremos con el corazón que tú nos amas. Hemos declarado esta palabra en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Este relato nos habla de los tiempos de la iglesia primitiva. Y Saulo era una estrella en vía ascendente del liderazgo judío. Y persiguió, como vimos aquí, claramente a los cristianos para destruir el propósito de Dios. Pero él no sabía que nada ni nadie puede destruir el propósito de Dios. El único que puede destruir el propósito de Dios para nosotros mismos somos nosotros mismos cuando no caminamos en la voluntad del Padre. Y es bueno que reflexionemos esto. Porque el camino que le esperaba a Saulo de Tarso, si no tiene este encuentro con el caballero de la cruz, hubiera sido destructivo. Mas Dios lo
tornó en algo positivo para bendecir nuestras vidas como gentiles que somos. Quiere decir que la naturaleza muchas veces humana a veces quiere hacer un bien y cree que lo está haciendo, pero se equivoca en lo que está haciendo. Y eso pasa con muchos cristianos. Por eso el título de esto es Cuando lo correcto está equivocado. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Así que él actuaba contra los discípulos y Dios hizo que él fuera uno de los discípulos entrenados por los mismos que él quería matar. La pregunta que se cae de la mata aquí: ¿por qué usted cree que su ira era tan intensa con los cristianos? ¿Por qué usted cree que esa ira de Saulo de Tarso era tan intensa contra los cristianos? Porque era un estudioso de las Escrituras, era un intelectual. Y como les dije al principio, la letra mata el espíritu, pero el espíritu vivifica a la persona. Por eso él tenía tanto odio y buscaba cartas de autorización para matar a los cristianos en diferentes sitios. Cada vez que los cristianos iban para un sitio, él buscaba la carta del gobernador y del Sanedrín autorizándole a matar a esos cristianos. ¿Se da cuenta? Sí. Y es exactamente lo mismo que está pasando. Gracias. Y es exactamente lo mismo que está pasando hoy en día. Vemos que se ha levantado una sociedad contra la iglesia. Y la iglesia, en vez de unificarse y orar, se separa y vive acuartelada con miedo en las casas. Y eso no es. Ahora es cuando más tenemos que estar unificados, buscando el rostro de Dios, para que se manifieste la gloria de Dios a través de quienes, de nosotros mismos. No va a ser del que está ya metido en la casa, o tal vez aquel que era un evangelista que ahora no puede evangelizar si no es por internet. No, Dios quiere que lo hagamos físicamente. ¿Por qué? Porque no hay que tenerle miedo. Y el miedo se demuestra de frente con la verdad, en mansedumbre y en paz. No es en pelea, no es gritando, no, en plena mansedumbre de paz. Y es interesante ver esto. En el versículo 5, quiero que usted destaque esto importante que hay aquí. En el versículo 5, quiero que lo pongas ahí. Mira lo que dice, gracias. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjese que directamente él en su inconsciente pudo reconocer que era Dios sin que él le dijera, yo soy el Señor. Porque él le dice, Señor, ¿quién eres, Señor? Y ese Señor en la traducción bíblica que vino del griego al inglés, del inglés al español, todo el tiempo se escribió con letras mayúsculas. Quiere decir que ese Señor que él estaba reconociendo, él sabía que era Dios. Por eso es importante reconocer el original. Porque la gente dice, ¿cómo usted lo sabe? Por el original. Porque el original no tiene alteración. Así que él tiene un encuentro. ¿Quién eres, Señor? Es una pregunta totalmente de reconocimiento ante el conocimiento intelectual. O sea que él reconoció el poder aunque no conocía el poder. ¿Por qué? Porque lo tumbó del caballo el resplandor y lo dejó ciego. Y nadie lo tocó. Y nadie lo tocó. Por lo tanto, supo que había algo superior que lo había tocado. Supo algo que él no podía enfrentar con todo el conocimiento, ni que sus armas, ni con toda la guardia que él tenía pretorial, le servía. Por lo tanto, tuvo un encuentro con algo superior a todo lo que él había conocido. ¿Y qué sucedió? Vamos a ver el versículo 19. Luego de 3 días, ¿qué pasó? Quiero llevarlo para que usted pueda ver todo esto. Dice, y habiendo tomado alimentos, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Quiere decir que los mismos discípulos que él perseguía lo instruyeron, que era Dios a través de esos discípulos, para que él entendiera el destino y propósito de Saulo de Tarso. Y gracias a él,
Y Dios lo utilizó para que nosotros fuéramos bendecidos. Y dice, es interesante porque luego de 3 días dice, Dios levanta a Ananías, y vemos a Ananías cómo levanta a Ananías, y le pone las manos y viene la visión y lo llena de Espíritu Santo e inmediatamente lo manda a predicar. Y todos quedaron atónitos. Dicen, pero ¿cómo es posible que de buenas a primeras en 3 días, ya al 4.º día, está unos días aprendiendo, al 5.º día, al 6.º día, luego lo prepara, lo llena del Espíritu Santo y le envía? Porque ¿sabes qué? Ya no era Saulo de Tarso, era Pablo. El nombre cambió. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo y recibes el Espíritu Santo, la vieja criatura desaparece y la palabra dice que tienes un nuevo nombre. Un nuevo nombre. Y para que tú sepas, ese nuevo nombre lo ponen en una piedrecita cuando llegues al cielo, porque esa es tu verdadera identidad. Pasó con él, con Saulo de Tarso. Y vemos aquí que un giro de 180 grados, una metanoia completa. Pero Ananías, y esto es un punto importante, se mostró reacio a visitar y orarle. Lo vemos en el versículo 13 y 14, cómo él cuestiona esto. Y esto es importante que lo entendamos, porque a veces cuestionado, versículos 13 y 14, Kevin, por favor. Ese versículo 13 y 14 demuestra lo mismo que pasa con la iglesia cuando protesta lo que tiene que hacer. Tú y yo somos la iglesia, no los 4 cantos de cemento. Tú y yo somos la iglesia. Y cuando cuestionamos en nuestro mover, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? Porque si Dios sabe, es exactamente lo mismo que pasó con Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? Y el 14, gracias. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a los que invocan tu nombre. Quiere decir que él tuvo duda en hacer lo que Dios le mandó hacer. Exactamente le pasa mucho a la gente. Cuando Dios te dice, camina y anda, tú dices, pero es que no, camina y anda. Y sigues pensando en el pasado, sigues pensando en las gusarañas que dejas atrás, sigues pensando en todo lo que se te ha quedado. No. Cuando Dios te manda a caminar, Él te manda en el camino perfecto para que tú tengas éxito en todo lo que tienes. Porque el nuevo camino que tú tienes con Él es camino de bendición, de poder, gozo y autoridad. Y sobre todo de paz. La gente dice, pero es que he perdido esto, porque he perdido lo otro. ¿Y qué? ¿Cuánto no perdió Job y recuperó? ¿Cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que tú no crees. Ese es el problema. Y después dice tener fe. Pero entonces, si tú tienes fe, la fe tiene que andar con la obra, porque la fe sin obra, ¿qué? Muerta. ¿Se da cuenta? Lo va viendo, ¿verdad? Es importante esto. Así que Ananías mostró una reacción contraria a la obediencia de Dios. Y usted dice, ¿en qué estaba basada la reacción de Ananías cuando Ananías era un hombre de Dios? La reacción de Ananías estaba cimentada en un historial y el intelecto basado en el miedo. COVID-19 exactamente pasa lo mismo. La gente vive con miedo. No saben ni siquiera que se pueden curar. Todavía yo le estoy diciendo, yo soy el de la Ivermectina. ¡Ay, que tú eres de... Sí, no soy de Puerto Rico. Pero ¿sabes qué? No fui yo, es Dios. ¿Cómo? ¿Qué es Dios? ¿Cómo tú quieres que yo le diga a los pacientes que es Dios? ¿Qué le vas a decir si Dios me lo dio? El miedo lo incapacita para hablar la verdad, porque es una muralla de miedo tan grande que no le dejan ver el mover del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. Y le estoy hablando a gente creyente, médicos creyentes. No le estoy hablando a alguien que no tiene conocimiento de medicina, creyente. Y es increíble que yo tuve que usar un ateo que no conoce a Cristo para poder implantar la medicina, y por la confianza que tenía en el conocimiento que yo tenía, él lo hizo, para yo poderlo tener de base para usarlo acá en territorio americano. ¿Se da cuenta? Y hay muchos Ananías así dentro de la iglesia. Y es triste ver que se dejan dominar por el miedo y no pueden ver la bendición suprema que Dios le quiere dar. Por eso la programación de cada uno se atrasa, y en lugar de ser bendecido, se atrasa y no consiguen la bendición. Mire,
Ananías contaba con la seguridad de Jesucristo, porque le estaba hablando su vida. Contaba con el poder del Espíritu Santo, exactamente como ocurre en la iglesia. Y el Señor lo tenía todo arreglado, era cuestión de que perdonara a esa persona que perseguía a los cristianos y buscar escuchar la voz de Dios correctamente para obedecer sin dudar. Quiere decir que para Ananías fue una prueba de poder y autoridad que Dios quería usar para demostrarle que Dios de lo vil, de lo menesteroso, de lo que no vale, hace valer para lo que no era. Y vale para Cristo. O sea, de lo vil, de lo menesteroso, de lo que no era, hago yo hacer para avergonzar lo que era. Como dice la palabra. ¿Cuál es la idea de esto? Dar a entender claramente que de lo que no sirve, Él reconstruye cosas nuevas. Por eso cuando tú tengas una crisis, una situación, y tú sientas que fracasaste, no fracasaste. ¿Sabes qué? Ese es un escalón para el éxito. Tienes que entender que esto es un escalón para el éxito. Cuando pasan circunstancias adversas, es un escalón para el éxito. Tú crees que fracasaste, te equivocaste. Dios no se equivoca. Y como hijo y hija de Dios que eres, vas a tener éxito como quieras. Y nadie lo puede detener. Porque es Dios en tu vida. El dador de todo don perfecto y buena dádiva proviene del Padre de la luz, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación alguna. Lo dice Santiago. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que tú te vas a dejar agobiar por las circunstancias, que te vas a dejar agobiar por la gente, por el qué dirán, por esto, aquello y lo otro. No, de ninguna manera, diría Pablo. Al contrario, velo como una circunstancia para tú treparte un escalón más alto de poder y autoridad confiadamente, porque la bendición viene de parte de Dios para tu vida. Y eso lo tienes que entender, porque si no, cualquier cosa que pase te va a tumbar al piso. Y Dios permite que soplen esos vientos, ¿sabes qué? Para engrandecer su nombre y ser glorificado. Porque ese es el propósito, el glorificarse. Y tenemos que entender que hay propósito en cada circunstancia que vivimos como creyentes. Dios quiere glorificarse con esto del COVID. Y lo ha dado a entender muchas veces. Y lo ha dejado ver. ¿Y cuánta gente no se ha bendecido con esto? Mucho más de lo que estamos todos aquí. Mucho más de lo que están por internet. Nosotros no sabemos el alcance de todo lo que Él ha hecho. Yo recibo llamadas y mensajes que yo ni conozco a la gente de tal país que me sané de aquello, de otro, lo otro, que yo hice esto. Y, mire, yo no sé quiénes son, pero ¿sabes qué le digo? Cristo bien grande, así se lo pongo. Sí. El que es cristiano dice amén. Esto es importante porque no podemos ser como Ananías. Pero finalmente Ananías, en el versículo 18, vemos que Ananías ora y Saulo fue sanado y bautizado. Ahora bien, la pregunta sencilla, dice ahí está el 18, gracias Kevin. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado, porque ese era el plan de Dios. ¿Qué es importante visualizar aquí? ¿De qué manera se manifiesta la humildad en las acciones de Saulo y en las de los cristianos en general? ¿Cómo nosotros vamos a manifestar verdaderamente que tenemos humildad y mansedumbre? ¿Sabe cómo se manifiesta? Orando, bendiciendo al enemigo, orando para que, yo oro de esta manera, que el resplandor de la gloria de Dios alumbre su alma, para que haya un arrepentimiento genuino y sean salvos. Estoy hablando de los que me traicionan, estoy hablando de los que hablan tonterías contra los principios de Dios. ¿Y por qué yo puedo hacer eso tan tranquilamente? Porque la pelea no es contra mí, es contra Dios. Que hablan y critican a mí, es contra Dios. Dura cosa les dar contra el aguijón, que es Dios. Y por eso lo digo tan tranquilo, para que usted asuma esa postura correcta y no se deje tumbar al piso como Saulo. No podemos actuar en el intelecto, ni por experiencias de otros, ni por experiencias sugeridas de que actuemos. Tenemos que consultarle a Dios y actuar conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que consultar con Él. Todo. Y todos los días tenemos que presentar nuestras vías laborales de trabajo, nuestras circunstancias, el personal, en el hospital, en la compañía, donde quiera que usted trabaje,
preséntelo. No se avergüence para orar. Porque si no, ciertamente, cuando suba al cielo, Dios no lo va a reconocer. Porque usted se avergonzó y le va a decir, hacedores de maldad, no os conozco. Y esto es importante que lo entendamos. Por eso no son todos hijos de Dios, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre son los hijos de Dios. Y hay que entenderlo claramente. La pandemia o plandemia, porque esto todavía no es una pandemia, ellos quieren convertirlo a una pandemia. Así que le puedo decir pandemia sin ningún lugar a duda. Es una bendición para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hace que miremos para arriba y vivamos verticalmente buscando el rostro de Dios y nos despeguemos de los pies de la tierra. Porque nos obliga a buscar un conocimiento superior para enfrentar cada situación de nuestra vida y a estar gozoso de que sabemos que esto es parte de un proceso de Dios para que nuestra propia bendición. Pero pastor, entonces usted me va a decir que Dios va a permitir un gobierno socialista, comunista para vivir bendición. Sí, eso mismo es lo que te estoy diciendo. Hay que tomar las medidas preventivas, porque entonces tampoco usted va a vivir explayado sin importarle nada. Pero Dios nos va preparando. Y cuando llegue el momento de culminar, de salirnos, que quizás nos vienen a buscar presos, quizás vienen a arrestarnos, quizás vienen a tratar de hacer algo que a Dios no lo va a permitir, nos va a levantar vivo al cielo. ¿Cuál es el miedo? Dios no es loco. Dios sabe lo que va a hacer. Entonces, la iglesia no puede que vivir en el miedo. ¿Qué va a pasar? Me llaman de Estados Unidos cada rato. Mira que a mí me dicen que Biden que es comunista. Y yo le digo, descubriste América. ¿En qué iglesia tú estás? No, porque es que eso aquí no se habla. Pues mira, entérate. Y lo llevo al versículo bíblico. Ay, Dios mío. ¿Pero que Dios mío de qué? ¿Dios mío de qué? Por cuanto estas cosas están pasando, dice más claramente, erguid vuestra cabeza porque de pronto es vuestra redención. Entonces, pues usted está de acuerdo. No, es que esto tiene que pasar y ser necesario para que la gente busque el rostro de Dios. Y se ponen la mano en la cabeza y se echan a llorar. Yo a veces espero 5 minutos y veo que sigue, pues cuando termine me llama. Porque ¿saben qué? Tener pastor que no los oriente es como no tener nada. Y me da pena. Y así están las iglesias. No es solamente aquí en Puerto Rico, de Miami, de habla hispana. Están así las cosas. Y no lo digo en ánimo de crítica, lo digo en ánimo de orientación. Nosotros como pastores tenemos que ayudar al pueblo y dar la talla y vivir juntamente con ellos las aflicciones del justo, porque de todas ellas nos salvará el Señor. Así que el propósito finalmente de todo esto está en que las bienaventuranzas, que son las promesas bíblicas establecidas para su pueblo, se empiecen a cumplir. Y quiero que usted vea esto, porque cuando hablamos de bienaventuranza, hablamos de una raíz que en el original se llama mac, que significa algo grande viene de larga duración. Después de buscar todas las definiciones, esa definición del griego al inglés y de luego al español, viene el mac, que fue uno de los segundos idiomas que se tradujo después del primer idioma de Jesús. El segundo fue el griego. Y fue el Nuevo Testamento el que se tradujo básicamente la mayor cantidad en griego. Y está la raíz mac. Mac significa algo grande de larga duración viene. Mira las bienaventuranzas. Cuando tú dices bienaventuranza, algo grande de larga duración viene, y él lo pone como una bienaventuranza, quiere decir que yo te he prometido a ti, y lo vamos a poner ahora, de que yo voy a cumplir mi palabra de bendición para tu vida. ¿Y por qué la gente vive con miedo? Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Amós te lo dice claramente. Y hay que aprender que no podemos vivir con miedo. Mira cómo Mateo 5:10 te lo dice claramente. Y te va a decir, pero ¿por qué yo tengo que mirar la persecución como una bendición? Porque la persecución es la causa de la justicia de Dios. Y usted, si quiere, ponga el versículo 11 y 12, de 11 y 12. 11 y 12 de Mateo 5, mira a ver. Ahí está. Perdona que no lo escribí, lo tengo aquí.
Bienaventurado soy cuando por mi casa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y dice la palabra, mintiendo. No es lo que está pasando ahora. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y fueron antes de vosotros. Quiere decir que esto es una demarcación calculada por Dios para nuestra propia bendición. Amén. Volvemos al Mateo 5:10 ahora, papi. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso somos nosotros. Amén. Quiere decir que cada circunstancia que pasamos en materia de persecución es porque tú y yo reflejamos la justicia de Dios. Y cuando tú y yo reflejamos la justicia de Dios, somos galardonadores de las bendiciones. ¿Lo vio? ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere traernos en enseñanza esta noche. Y quiero que oremos. Y quiero que en estos minutos que me quedan, aquel que sienta, quiero no hacer una oración general, pero que sienta ahora, pase aquí al frente para orar por ello. Y quiero orar porque este aprendizaje de esta noche sea de bendición. Si hay alguna pregunta, hay micrófono abierto, tenemos todavía 2 minutitos para aclarar cualquier duda. Estamos abiertos. Si usted está por internet y tiene alguna duda de este estudio, sírvase a escribir y yo le estaré respondiendo durante el día de mañana. Si hay alguna pregunta, alguna aseveración, hay un micrófono abierto, lo podemos hacer. Y si no, vamos a orar y después vamos a orar por aquellos que necesiten oración. Amén. Pero vamos a ponernos en pie. ¿Les gustó la enseñanza? Amén. Eso es. Damos la gloria al Señor, que Él es el que lo hace. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial. En esta noche, Señor, concertadamente, unánimemente juntos y unidos por el Espíritu de Dios, lavado por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, clamamos a ti, porque toda obra de maldad, todo espíritu de miedo, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de incongruencia, todo espíritu de confusión, todo espíritu de tinieblas que ha querido mermarle a tus hijos la comunión contigo y la bendición y restarle la fe, lo atamos, lo cancelamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tus hijos recibirán una unción poderosa del Padre, tan grande, tan poderosa, que la obra de maldad se deshace como se deshace el humo delante del viento. Porque ninguna obra prevalecerá sobre los hijos de Dios. Porque dura cosa es para las tinieblas dar cosas contra el aguijón. Cada hijo de Dios representa a través del Espíritu Santo la unción del Padre, la comunión con el Hijo y la liberación que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora mismo ellos reciben un toque de la unción, un toque restaurador, libertador y un fortalecimiento en la fe tan grande, tan poderoso, que como nunca antes serán reforzados en estos tiempos para llevar a cabo la batalla que nos hemos de enfrentar todos los días de nuestra vida. Declaramos, Señor, que solamente tú y únicamente tú nos puedes libertar, sanar, y que la unción del Santo de Israel cae sobre nosotros como un fuerte rayo de luz llamado Jesús, que operará en nuestra vida, limpiará nuestra alma y nos pararemos derechos para hacer lo que tú dices que hay que hacer, porque seremos primero lo que tú dices para hacer lo que hay que hacer. Y estamos firmes y claros de que tu verdad absoluta se cumplirá y no importa que todo suceda contrario, adversamente en las circunstancias externas, nuestro ser interior mantendrá la paz. Nuestro ser interior emanará la luz del Evangelio, la luz de tu Espíritu, la luz del poder de Cristo, limpiando toda obra de maldad que quiere depositarse en nuestra alma, usando nuestras emociones, poniéndolos tristeza, poniéndolos depresión, ansiedades, angustia, miedo, dolencia. Atamos y reprendemos esta obra de maldad en el nombre de Jesús y declaramos que se rompe en el nombre de Jesús esta obra de maldad y se establece la sabiduría de Cristo, se establece el valor de Cristo, se establece
el éxito pleno de la vida abundante por lo cual Jesús pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Y hoy nosotros recibimos esa bendición suprema y caminaremos en paz, en seguridad y en éxito pleno, porque escrito está que tu palabra prevalecerá y todo pasará. Porque sabemos, Señor, que las circunstancias tienen un tiempo de eliminación, un tiempo de vigencia, pero tu palabra es eterna y se cumplirá. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.